Estrellas de la opinión, porque tu opinión también cuenta. Los médicos le han recomendado por más de 2 décadas a las mujeres aquí que para lavarse utilicen agua esterilizada, agua de botellón, por la alta cantidad de bacterias que están presentes y que cuando encuentran un ambiente cargado de humedad y de alta temperatura se reproducen, y entonces tenían las mujeres que estar permanentemente en el ginecólogo en un tratamiento que le implica una molestia, le implica un costo, le implica todo un drama. Y eso pasa aquí antes de ser No es por la pasa aquí contaminación del agua. En Santo Domingo más que en otra parte del país, porque yo crecí en Puerto Plata y allá el agua es menos contaminada por la densidad poblacional. Pero como que no hay un interés de resolver eso. No, porque y yo lo he tratado con diferentes presidentes de la República, de manera directa. Pero a ninguno con le muchos importa candidatos. eso. Mira, sí, te dicen que sí, que les importa, pero cuando te preguntan cuánto cuesta eso, tú dices, bueno, mira, Se le fue la importancia. Inmediatamente se le va la importancia. Se le va la importancia. Se le va la Piensa que eso cuesta importancia. $2.500 a $3.000 millones de dólares, se le va la No, importancia. pero a nosotros como sociedad debería importarnos. Claro. Pero lógico, mira, todos los periódicos, todos sin excepción, el Listín Diario, Mientras el tanto, Hoy, el Caribe, el Nacional, Diario Libre, todos han puesto en algún momento, primera plana, como noticia del día, Osiris de León dice aguas subterráneas están contaminadas cloacalmente, con un detalle. Recuerden, y yo le he dicho tanto eso, que un ministro anterior de Medio Ambiente, y voy a decir el nombre, Francisco Domínguez Brito, está publicado en todos los periódicos, dijo, aquí no estamos bañando con excremento. ¿Ustedes recuerdan ese titular? La gente dijo, pero eso está muy duro decirlo así. sí. No, porque esa es la realidad, no es otra. ¿Por qué es la realidad? Porque nosotros hemos construido esa realidad, pero no la citamos porque somos culpables, estamos conscientes. Entonces, nos manejamos como se manejaba en la antigüedad la comunidad judía, en el sentido de tener un chivo expiatorio. Y el día del Yom Kippur, tomamos ese chivo y lo soltamos ahí, que vaya. En la medida en que él muere ahí en el desierto, ya nuestros pecados fueron lavados. Sí. Ya estamos perdonados, estamos libres de pecado. Creemos nosotros, pero la realidad no es esa. No, la realidad no cambia por eso. ¿Por qué el medio ambiente se ha ido degradando tanto a nivel global? Se lo estoy diciendo en función de los años que yo tengo hablando del tema. Yo no vengo a hablar de esto ahora por el tema del Romero. Joaquín Balaguer me designó a mí por decreto en el año 87 consejero científico de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente, cuando aquí no había Ministerio de Medio Ambiente. Y la Comisión de Medio Ambiente era que trazaba la política ambiental del país. Y todos los proyectos que tenían que ver con el tema ambiental, Balaguer los mandaba a la comisión evaluó, éramos 30 consejeros científicos, evaluábamos eso en función del área de competencia, se hacía luego una sesión ampliada con todas las áreas de interacción, se hacía un informe y se le mandaba al presidente. El presidente era el presidente de la comisión y se tomaban acciones. Y desde ese entonces estamos batallando con los problemas ambientales que hay aquí. ¿Qué ocurre? Que en la medida que tú estás mirando al toro que no es, te da el que es. Así es. Te da el que es. Entonces, ¿qué ocurre? Los vertederos de basura te han contaminado aguas superficiales y subterráneas. Mira, Duquesa, cómo te contamina el Isabel y los Ama y te contamina el Mar Caribe. ¿Tú viste lo que pasó aquí con la tormenta Isaac cuando hubo que abrir el puente flotante y toda la basura llegó a la playita de Montesinos y salió en primera plana de todos los periódicos del mundo? Playas de la República Dominicana se inundan de basura. Pero ya se olvidó eso. Ya se olvidó eso. Y eso no es un problema ambiental. Si hubiera sido la minería que provoca ese problema, aquí todo el país se tira a la calle. Claro. Todo el país se tira. Pero como es la basura y yo produzco basura, todo el mundo hizo mutuo y dijo, resuelvan eso, recogen esa basura. Y como que mira qué mal esos periódicos que no está están haciendo publicando. daño al turismo. Eso lo publicó el New York Times, el Washington Post, Al Jazeera, Der Spiegel, todos los periódicos lo están publicando, recogen. Y hubo toda una campaña para ir a recoger toda esa basura. Pero nadie dijo, vamos a evitar que eso ocurra. Claro. Vamos a evitar tirar basura ahí. Que quería preguntarle, al principio cuando estaba hablando del tema de la mina de San Juan, mencionó que esas como informaciones eran malintencionadas. Sí. ¿Nos puede dar unos detalles de qué es lo que está pasando? ¿Alguna competencia de minería? No, realmente no es competencia entre mineros, sino competencia entre sectores. Por un tema de desconocimiento, gente del sector agrícola entiende que si tú vienes con una operación minera, tú me vas a quitar mi agua. Pero es la misma gente que estaba a favor de que se hiciera una carretera desde San Juan a Santiago, rompiendo la cordillera central, a la que yo me opuse. Y finalmente logramos ganar ese caso frente al gobierno, y el gobierno dijo la carretera no va.
va a ser un daño ambiental, porque demostramos que iba a dañar 2 parques nacionales, José del Carmen Ramírez y Manolo Tavares Justo, que iba a dañar 2 presas, Sabaneta y Monción, y que iba a producir daños irreparables en todas las cuencas. El gobierno, viendo eso, dijo, no, la carretera no va. Eso creó disgusto. Pero ¿qué pasa? La agricultura en San Juan, ¿qué es lo que dice que se va a afectar? Produce el 12% del arroz que se está produciendo en República Dominicana. O sea, una mínima parte. El 67% lo está produciendo la zona minera, la zona de Cotuí y la zona de Bonao, que es la zona del Bajo Yuna. Cuando tú vas al Bajo Yuna y cuando tú vas a San Juan, ¿dónde tú ves más arroz? ¿En San Francisco de Macorís, en Cotuí, en Bonao y La Vega o en San Juan de la Maguana? San Juan está produciendo el 12%. No me fijo en El eso. 12%. Toma una imagen de Google Earth y tú vas a ver. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy planteando esto? Simplemente que en cualquier sociedad, la dominicana, la europea, la asiática, los sectores tienen que convivir. Que no es verdad que la minería va a destruir la agricultura, porque tú tienes el ejemplo de Bonao, tienes el ejemplo de Cotuí y tienes el ejemplo de Maimón. El río más caudaloso de la República Dominicana, búsquenlo ahí en Google, es el río Yuna. Transita 91 metros cúbicos por segundo. Ni el Yaque, ni el Osama, ni el Camus compiten con el río Yuna en caudales. Pero la forma y está en las 3 operaciones mineras. ¿La forma de explotación del ferroníquel es la misma forma de explotación del oro? No, en nuestro país no. No, entonces no tendría diferencia en cuanto al impacto. Se extrae de manera superficial, pero en la planta se trabaja con reducción, no con hidrometalurgia. Pero el oro se extrae sí, por hidrometalurgia. Entonces eso afectaría son 2 más, métodos distintos. Bueno, ¿Cuál afecta más? Pero se supone que hoy día hay tanta tecnología que tú tienes que utilizar la tecnología para tú garantizar que no hay impacto ambiental. Si bien es cierto que las empresas mineras se establecieron aquí cuando no había ley ambiental, nuestra ley ambiental es del 18 de agosto del año 2000, y esa empresa, Falconbridge empezó en el 71, y Rosario, que es hoy día Barry, empezó en el 75, no había ley ambiental. Pero la Dirección General de Minería, que era quien gerenciaba la ley minera 146, trataba de ser muy estricta en el tema del daño ambiental. Yo mismo me he enfrentado muchas veces a empresas mineras por temas de contaminación, hasta que han corregido el tema. Eso es cierto. Ahora bien, el que hubo una contaminación ayer no quiere decir que la va a haber hoy. El que hubo un accidente de tránsito ayer no quiere decir que va a ocurrir hoy. Entonces, las sociedades todas van a necesitar todo lo que produce esa sociedad. Ustedes cuando pasaron por la escuela intermedia, que ya no se usa la escuela intermedia, pero digamos entonces la secundaria, cuando yo estudiaba así había una escuela intermedia, te daban clases de historia universal. Y las clases de historia universal te decían que las 3 etapas del desarrollo de la sociedad eran la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. ¿Sí o no? Sí, eso fue lo básico, sí. Claro. ¿Por qué la historia universal, antes de todos nosotros nacer? Es más, antes de que esto fuera una república, ya establecía eso. Porque fue lo que produjo la transformación en la sociedad. Claro, generó desde aquella edad de piedra, tú pasaste ya a una edad del cobre, donde el cobre te permitía producir utensilios y armas. En ese mismo tenor, Jaime, yo creo que tiene una pregunta. Pero en ese mismo tenor de la forma de extraer los minerales, aproximadamente ¿cuántos metros cúbicos de agua tomaría extraer ¿cómo que se llama esto? De oro. Una onza de oro. Un lingote de oro. Mira, en el caso de Barry consume 1.200 millones de metros cúbicos de agua al año que toma de la presa de Atillo. Okay. Y devuelve entre 1.250 y 1.300 millones de metros cúbicos de agua. ¿Y cómo lo devuelve? Porque te llueve en la cuenca, dentro tuyo. Entonces el agua que te sale es más que la que te entra. Es que no lo consume. Ok, o sea, que por ejemplo, te voy a poner un caso sencillo. Favor. Un caso sencillo. Tú te bañas todos los días. ¿Tú consumes agua para bañarte? Sí. Pero tú no gastas el agua. No, el agua. Esa agua va al sistema. Si tú tuvieras un sistema de reciclaje obligatorio por escasez de agua, como en Israel, esa agua con la que tú te bañas, entonces tú cogerías y la usas para trapear. Y la usas mañana otra vez. O la usas para limpiar. Eso
Eso es lo O que la hace uso la, para Eso limpiar. Eso es lo que hace la minería. eso es lo que hace la minería. Eso es Ok. lo que hace la minería. Va- va- Reutiliza la misma agua. Vamos a cederle a Jaime para luego abrir nuestros teléfonos Sí. al Adelante, Jaime. 809-531-9050. Jaime. Sí, ingeniero, en Romero específicamente están los ríos San Juan y La Guama. Sí. Ese proyecto de la empresa Gold Quest, creo que se Igual llama. Quest, sí. Sí, ¿está específicamente dónde? ¿Está en el medio de estos dos ríos o Está en la orientado misma específicamente? cuenca del río San Juan, aguas arriba de la presa de Sabaneta, al norte de la presa de Sabaneta, en las montañas que están ahí. Pero ocurre, eso es la ubicación, Jaime, la posición. Si tú y yo hacemos un recorrido por la Máximo Gómez, desde la John F. Kennedy hasta la entrada a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo te voy a ir diciendo, mira, por aquí abajo, Jaime, va el metro. Tú dices, pero yo no lo veo. Sí, pero ahí abajo está el metro. Pero es que yo no lo estoy viendo. Sí, pero está ahí abajo. Yo no lo oigo. Sí, pero está ahí abajo. Igual si nos vamos a New York y vamos bajando por Broadway, tú y yo, digo, mira, por aquí abajo van el tren 1, el tren 2 y el tren 3. Tú dices, pero yo no lo veo. Sí, pero está ahí abajo. No lo escucho. Está ahí abajo. No veo nada que me indique que ahí hay un tren. Digo, sí, pero ahí abajo está el tren. Entonces, lo que pasa en esto, Jaime, es que va a ser una minería subterránea. Si tú y yo vamos hoy día a Cerro Maimón, donde está la mina subterránea, tú de la superficie no la vas a ver. Si tú y yo vamos a Paraíso, a los Chupaderos, a los Checheses, donde está la mina de Larimar, tú y yo recorremos la zona y no la vemos si alguien no nos enseña, porque hay un huequito que es el túnel por donde entra la gente. Y allá adentro está la actividad. Cuando yo llegué a la primera mina subterránea donde me tocó trabajar por 15 días, que era una práctica universitaria, que fue Real del Monte y Pachuca, al norte del Distrito Federal de México. Cuando llegamos a la zona, me dicen, llegamos ya a la mina. ¿Y dónde está la mina? Aquí, estamos encima de la mina, pero yo no la veo la mina. Y yo ya estaba graduado de ingeniero geólogo y de minas. Y yo sabía lo que era una mina. Y había visitado las minas de aquí. Dice, no, es que esta mina es subterránea. Ah, es que es subterránea esta mina. Yo pensaba que era cielo abierto. Dice, no, esta mina es subterránea. Cuando fuimos para acceder al interior de la mina, había un huequito como de 2 metros de ancho por 2 metros de fondo. Por ahí subió un malacate. Un malacate, una especie de ascensor rústico. Ascensor rústico, un cajón metálico. Un cajón con una cuerda. Exactamente. Y por ahí bajábamos allá abajo a los túneles. Y allá abajo, Jaime, eso era toda una ciudad inmensa. Cientos de kilómetros de túneles allá abajo. Extrayendo el mineral y sacándolo para procesarlo. En consecuencia, cuando tú sobrevuelas esa zona, tú lo que ves es bosque. Cuando yo voy camino, lo que veo es bosque. Eury y Noelia transitan por ahí y lo que ven es bosque. La minería subterránea no tiene vínculo con la superficie del terreno, excepto el área de entrada. Si la topografía cambia mucho verticalmente, se hace un túnel horizontal. Si no cambia mucho, se hace un pique vertical, un hueco vertical como un ascensor y por ahí baja la gente. Hay una rampa en otro sitio por donde entran los camiones y salen los camiones, pero tú no ves una minería a cielo abierto. Entonces, esa es la diferencia con la minería subterránea. Aquí en el Romero se ha planteado una minería subterránea. O sea, es más seguro, amigable, sí. Es más amigable una minería subterránea. Claro, hemos pasado. O sea, mira, si de la universidad donde tú estudias te llevan allá y te dicen, ok, vamos a transitar toda la zona, vamos a caminar toda la tarde. Y al final de la tarde el profesor te da un examen, te dice, dígame dónde estaba la mina que pasamos. Tú vas a decir, ¿cuál mina? Nosotros no pasamos por ninguna mina, profesor. Sí, pasamos por una mina, profesor. No vimos ninguna mina. Yo estuve siempre atento y no vi ninguna mina. Hemos pasado de no preocuparnos por el medio ambiente, como pasaba antes, que usted explicó que no teníamos leyes ni nada. Así es. A sobrepreocuparnos por el medio ambiente con todo esto del cambio climático. Vemos como en todos los países se está explotando este tema, este discurso, la narrativa progre del cambio climático, de que comamos lechuga, no consumamos carne, los animales contaminan más que los humanos.
y todo esto forma parte de la misma narrativa que tiene a la gente actuando de manera desquiciada y sin pensar que, bueno, pero tenemos, como usted bien lo dijo, desde el 70, 71 en esto. Y antes no había ley y no se contaminaba. No. Entonces, ¿por qué ahora, cuando hay más tecnología, cuando hay más estudios, más personas especializadas en minería, ahora sí va a contaminar? Porque llegaste ya a la parada del autobús. Ahí está la parada. Si yo sé que estoy en medio de una sociedad que es sensible ante el tema ambiental, puedo utilizar el tema ambiental como un discurso permanente para oponerme a cualquier proyecto, a una carretera, a un puente, a una industria, a un hotel, a una mina, a lo que sea. Jaime, que está con nosotros, aunque desde la distancia, ha hecho muchos programas de televisión hablando del tema de los gobiernos de Balaguer. Cuando Balaguer gobernaba, la construcción no era mala. ¿En qué sentido? No, yo creo Sí, que era más. era mala la construcción, pero yo veo mucho... Para la oposición estoy hablando. Ah, no, para la oposición, porque yo veo la no. carretera. ¿Qué dijo la oposición? ¿Varilla y cemento no se comen? Sí, porque yo veo, no entendí el sarcasmo de la pregunta, pero sí, incluso la mejor construcción ha sido la de los tiempos de Balaguer. Siguen ahí, claro, siguen de pie, mientras que las otras que son más nuevas. La oposición le decía a Balaguer que varilla y cemento no se comen. Ese fue el eslogan de campaña en el 78. Es que al final siempre hay oposición al progreso. Hipólito le decía a Leonel que los túneles, los elevados, que había que sembrarlos de yuca. Así es, pero entonces el desarrollo, Jaime, siempre va a tener ciudadanos que van a utilizar el discurso que esté de moda en ese momento, el que concite más apoyo, más respaldo, el que sensibilice más a la gente y se va a agarrar de ese discurso. Entonces, aquí, cada vez que Balaguer planteaba las presas, ¿cuánta gente aquí? Esa misma gente que usted ve hoy día defendiendo la presa de Sabaneta, y se lo dije a ellos en un tuit hace un par de días, eran los que estaban oponiéndose en el año 78 a que se construyera la presa de Sabaneta. Aquí nadie quería presas. Balaguer comenzó con Tavera en el 74. Luego con Valdesia, que fue terminada en el 75. Después Rincón, después Sabaneta y después Sabanayegua. Pero eso fue una lucha. Se hicieron esas presas porque era el gobierno de Balaguer. Y cuando Balaguer tomaba una decisión de construir una obra, si a la obra va. Aquí la 27 de febrero, por la que ustedes andan con mucha amplitud y mucha comodidad, ¿quiénes estaban de acuerdo con que se ampliara aquí la 27 de febrero, Jaime? Muy poca gente. Muy poca gente. La gente aquí hubo, Freddy Veragoico dijo un día en la televisión, que en paz descanse, mi amigo y hermano Freddy Veragoico, que hicimos muchos programas juntos desde aquellos tiempos del Gordo de la Semana. Dijo, señores, yo fui de los que me opuse a que se ampliara la 27 de febrero. Y ahora viendo la 27 me doy cuenta que el equivocado era yo, y yo creía que era Balaguer. Aquí la gente en Villajuana y Villa Consuelo estaba de acuerdo con que se unieran la John F. Kennedy y la Padre Castellano a través del Expreso Quinto Centenario, no. Que eso era una estrategia de Balaguer para separar las luchas sociales de Villajuana y de Villa Consuelo. Y esa avenida no la vamos a permitir. Y Balaguer tuvo que buscar a Macorís para que dirigiera esa obra. Y le hicieron. Porque entendía que era la única. Y ve a ver la avenida ahora. Gracias a eso. Y mira a ver si la gente ahora está contenta o no con esa obra. Sí, yo pienso que al final es que nosotros muchas veces no vemos los pequeños detalles para identificar qué nos conviene y qué no nos conviene como país. Qué bueno que personas como usted nos trae contexto a este tipo de situaciones, específicamente en lo que tiene que ver con la presa de San Juan, para que nosotros veamos las dos caras de la moneda. O sea, no es solamente que esto tiene un impacto ambiental y que nos puede afectar, sino también el beneficio que nos da y que se puede hacer con responsabilidad y que beneficia al país en el largo plazo. Noelia, antes de finalizar. Sí. Recordando a la gente que la minería a nivel global consume el 2% del agua. El sector agrícola consume el 80%. Tuche. Entre 2 y 80 no hay punto de comparación. No. Son datos oficiales del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Que
lo último a lo que el pueblo y la oposición, valga la redundancia, se opuso fue a la construcción de escuelas por el gobierno pasado. Que para qué tanta escuela, que para qué tanta escuela. Pero vemos ahora como faltan escuelas, faltan aulas, faltan butacas, falta de todo. En los Alcarrizos los niños no están yendo porque no hay una escuela, falta la escuela. Entonces, ese es el tema que yo siempre he dicho, que nosotros tenemos que despolitizar el discurso y el debate. Que cuando vamos a debatir cualquier tema, el tema de salud, con el COVID, o el tema minero, o el tema de vialidad, o el tema de las presas, o el tema de los canales de riego, o el tema del turismo, o el tema del crecimiento urbano, o el tema del ordenamiento territorial, nunca lo veamos desde el punto de vista político. Yo decía en días pasados, en un programa de televisión, y lo publicaron y se hizo viral eso, que desde la oposición es muy fácil tú criticar el tema fronterizo, el tema haitiano. Porque tú eres oposición y eres oposición simplemente. Ahora que cuando tú eres gobierno, te llama la embajada y te dice flexibiliza. Y te llaman los países amigos y te llaman, la embajada no llama a la oposición, llames al gobierno. Llama al gobierno. ¿Y quién es el gobierno? Tú, pues a ti que te voy a llamar. ¿Eres tú? Pues a ti te voy a llamar. No me van a llamar a mí como oposición. No. Claro, pero sobre todo cuando tenemos en este caso, ahora mismo, tenemos un gobierno que le debe muchísimo dinero a la ONU, es incondicional hacia la ONU, dicho por su propia palabra. Entonces, obviamente, es solo un lacayo de la ONU, un títere, y tiene que hacer lo que esa organización tan bonita le pida. Pero Balaguer no aceptó las propuestas del gobierno de Estados Unidos. Porque Balaguer tenía pantalones. Pero Balaguer tenía pantalones. Montar un campamento de refugiados haitianos del lado Don Osiris, usted no puede venir a comparar a Balaguer con todos estos pelafustanes que han venido después. Pero cuando yo iba a defender a Balaguer en los años 70 y 80, la gente me decía que si no me daba vergüenza. Yo decía, no, en lo absoluto. En lo absoluto. Balaguer está haciendo lo correcto y yo por eso exalto esa obra de Balaguer y todavía lo hago. Y Jaime Rincón lo sabe. En el programa de Jaime hemos tenido algunos debates donde yo he sacado la espada de la verdad para defender la obra de Balaguer y el nombre de Balaguer. Claro, Don Osiris, los gobiernos que vinieron después de Balaguer, todos han sido globalistas. Debo acotar algo que usted mencionó sobre politizar. Yo usaba mucho el término politizar y he adoptado más partidizar, porque al final la decisión es política. Sí, pero sobre la base de que si tú estás en el gobierno y yo estoy en la oposición, yo tengo que asumir un discurso contrario al tuyo. Un discurso político, sí, eso no es válido. Porque yo como oposición, si te llevo la contraria a ti en un proyecto y mañana yo llego al gobierno y hago eso que te estoy criticando a ti, entonces le estoy dando derecho a ese partido que estaba antes en el gobierno y que ahora está en la oposición, que me critique. Ahora, así es. Cuando un gobierno hace algo correcto, tú dices, eso está correcto y yo lo apoyo. Y hace algo incorrecto y dices, eso está incorrecto y yo no estoy de acuerdo, pero planteo que la opción sea esta o esta o esta. Dale una receta alternativa. Así es. De esa manera, el gobierno de turno va a decir, yo objetado. Ustedes me vieron a mí, Jaime me vio objetando el canal en Haití, pero con argumento. Lo que pasa es, Don Osiris, que los partidos de República Dominicana no le interesa realmente el pueblo, no le interesa el bienestar, el bienestar del pueblo. Lo que les interesa es sentarse en palacio. Entonces, ¿qué pasa? Por eso no tienen una planificación que tú puedas decir, no, mira, de aquí a 25 años, estos son los proyectos, vamos a hacer tanto elevado, vamos a hacer tanto túnel, vamos a hacer tantos túneles, no importa quién esté sentado en palacio, tiene que hacer eso. Entonces el que se jode es el ciudadano. Claro. Así es, mira. Porque toda la politiquería, ¿qué hace? Que cuando yo llego al gobierno, yo tumbo el proyecto tuyo anterior. Ustedes han visto un funcionario como nuevo. Como pasó con el tema de las escuelas, que lo hablamos. Paren eso de una vez, paren eso. Entonces, todo funcionario entiende que él tiene que parar lo que estaba haciendo el funcionario anterior a él, aún en el mismo gobierno. Aunque esté bien. Que esté bien. Y todo gobierno entiende que tiene que cambiar todo lo que hizo el gobierno anterior, aunque esté bien. Así y ahí es donde la sociedad termina dando traspiés. Así es. Por razones de tiempo no podemos recibir llamadas, pero tenemos una y no la quiero dejar pasar antes de cerrar. Adelante. Buenos días. Gracias, buenos días. Rafael Acosta, Distrito Nacional. Cuéntenos, Rafael.
Ingeniero, no podemos dejarle ir sin que usted hable un poquito del tema sísmico. No solamente en ocasión de este simulacro que está anunciando el gobierno que realizará, pero también en ocasión de que ya van a ser 13 años de ese gran movimiento telúrico en la República de Haití. Sí. Y queremos pues tener su opinión sobre qué tan atentos o alertas tenemos que estar sobre un gran movimiento telúrico en Dominicana. Te escucho en radio y saludos. Gracias, Rafael. Mira, te agradezco la llamada y la pregunta. Mira lo siguiente, tú acabas de citar un tema que es neurálgico en la sociedad dominicana. Ese terremoto que ocurrió en Puerto Príncipe el 12 de enero del año 2010, siendo las 6 de la tarde hora dominicana, eran las 5 en Haití, es el terremoto que ocupa el segundo lugar de muertes de todos los terremotos que han ocurrido en el planeta Tierra. Y es un récord que nosotros no quisiéramos tener como isla. La geología no conoce fronteras políticas. Para la geología esto es una isla, con una república, con 2 repúblicas, con 3 repúblicas, con 4 repúblicas, es un mismo territorio. Tenemos un principado aquí, el Principado Independiente de Punta Cana. Sí, en cierto modo, pero eso para fines turísticos. Bueno. Para fines prácticos es distinto. Somos casi 3 países. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Si ya tú tuviste en Puerto Príncipe un terremoto que el 12 de enero del 2010 te provocó 316,000 muertes, 350,000 heridos, 1,5 millones de damnificados y 400,000 estructuras colapsadas, y Haití desde entonces no ha podido levantarse. Esa situación difícil que ustedes están viendo hoy en Haití tuvo su origen en ese terremoto. Y usted va a decir, ¿y de dónde tú traes esa conexión? Sencillo. Desde ese terremoto, Haití no ha podido reconstruir su sociedad. Aquí se hizo un evento en Punta Cana y comprometieron 10,000 millones de dólares la comunidad internacional y el dinero no llegó. Siempre. Como siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Esa sociedad entró en descomposición porque se deterioraron los servicios de salud, los servicios de educación, se deterioró la administración pública, se cayeron todos los ministerios y no hubo manera de reconstruir los ministerios. Toda la sociedad fue entrando en caos, en desorganización a partir del terremoto. Fruto de esa situación tenemos hoy día un estado de ingobernabilidad en Haití. Vistas así las cosas y que estamos en la misma isla y que esa falla que provocó ese terremoto fue la misma falla que provocó el año pasado, el 14 de agosto, otro terremoto en Lecay y Jeremí con más de 2,000 muertos. Pero es la misma falla que en 1756 destruyó a Asua. Ustedes conocen que en Asua hay un pueblito que ahora está de moda, Pueblo Viejo de Asua. Que fue destruido en un terremoto. Fue destruido por un terremoto. Yo lo he oído. Y entonces volvieron a reconstruir el pueblo, pero lejos del mar, para evitar situaciones como esa que tuvieron. Esa misma falla te pasa al sur de Santo Domingo y te pasa al sur de Puerto Rico porque atraviesa el Canal de la Mona. Y fue la falla que el día 6 de enero del año 2020, 2 meses antes de la pandemia, se destruyó la parte sur de Puerto Rico, Guánica, Guayanilla y parte de Ponce. Yo tuve que ir allá como parte de un equipo técnico internacional para ayudar a buscar respuestas al problema. Bajo ese escenario, considerando que hoy hay un simulacro, yo creo que, tal y como he sugerido muchas veces, aquí en la escuela primaria, así como nos enseñan matemáticas, gramática, física, química, historia, geografía, deben enseñarnos cómo actuar antes, durante y después de un terremoto. A mí me daban eso. Claro. Y, bueno, a mí me daban no eso. Es nada más efectivo que tu cerebro. Y yo he hablado mucho de eso aquí y aquí en las redes y en todos los lados, de que aquí se debería dar, a mí en el colegio me daban una materia que se llamaba Health, salud. Y ahí me explicaban diferentes tipos de enfermedades, cómo los tratamientos, cómo prevenirla, cómo sobrevivir a un terremoto, a un tsunami, CPR, todo eso, o sea, todo eso me lo enseñaban. Y yo digo, ¿por qué en República Dominicana no se da este tipo de clase cuando en República Dominicana aquí todo el mundo sufre de algo? Así es, don Osiris. Y el modelo educativo debe considerarlo. Cuando el pasado año se pusieron en circulación, se presentó ante la prensa y ante el país aquellas 55 cátedras ciudadanas, 2 de ellas las había preparado yo sobre el tema de la sismicidad. Teóricamente esas 2 cátedras son para que los niños en las escuelas aprendan qué hacer
antes, durante y después de un terremoto. Así es. Pero no veo que se le dé la debida difusión. Yo creo que eso como que un poquito se ha quedado en el tinte. No, es que la educación ha caído muchísimo. Vamos a ir a unas palabras finales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mis palabras finales son de agradecimiento para Noelia, para Euric, para Jaime Rincón, para Joanny, para todo el equipo de los controles aquí, pero muy especialmente para todo el pueblo dominicano, que siempre, por décadas, me ha dado la oportunidad de conversar con ellos sobre temas de interés y de actualidad para toda la comunidad. Así que para mí ha sido un inmenso honor haber estado conversando con ustedes. Estoy siempre a las órdenes de ustedes para tratar este o cualquier otro tema que tenga que ver con las áreas de competencia en las que nos hemos manejado siempre, tratando siempre de que la sociedad esté lo mejor orientada y edificada posible bajo un criterio de objetividad. Apueste siempre a la verdad si usted quiere tener éxito. Y no apueste al presente, sino al futuro. Que cuando usted transite por ahí, por una calle, por una acera, por un parque, alguien le vea y le diga, como me han dicho a mí, en tal tema yo creía y juraba que tú estabas equivocado. Cuando pasó el tiempo me di cuenta que tú tenías la razón y que el equivocado era yo. Aquí hubo un proyecto grandísimo, muy famoso, que yo combatí por falta de estudios. Wow. Bueno. Y un día en una funeraria, en el funeral de doña Gladys Gutiérrez, el director de esa institución y de ese proyecto se me acercó. Me dijo, te quiero felicitar por el papel que asumiste con el metro. Le dije, ingeniero, eso era un tema estrictamente técnico, nada personal. Me dijo, déjate de cosas. Eso nos permitió a nosotros identificar una serie de errores que estábamos cometiendo y que no nos habíamos dado cuenta hasta ese momento que se puso agria la discusión. Cuando fuimos y revisamos todo, nos dimos cuenta que tú tenías toda la razón del mundo. Y así se lo dijimos al presidente y comenzamos a corregir todos esos errores que tú nos habías advertido. Gracias. Así debe ser. Así se hacen políticas públicas. Así se hace. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted dice las cosas como son, aunque a usted no le convenga. Como me dijo un presidente de la República en una ocasión, me invitó a una reunión. Me invitó a una reunión a su despacho para tratar un problema de una empresa y me dijo, te admiro por una cosa. Yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque tú dices las cosas como son, aunque a ti te perjudiquen. Digo, explíqueme. Así soy yo. Te he visto asumir posiciones en contra tuya, pero a favor de la verdad, y no mucha gente hace eso. Así es. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.